Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. Hoy quería hablarles acerca de cómo enfrentar las tentaciones. Yo diría que todos enfrentamos tentaciones, especialmente en la gente joven, que es mucho más vulnerable a caer. De hecho, el diablo no nos dejará en paz, ya que él sabe que los cristianos, como vos, como yo, siempre hemos tenido un gran potencial para poder vencerle. Pero el pecado es lo que nos debilita. ¿Cómo se puede vencer la tentación? Una pregunta que todos nos hemos hecho. Y esta es una gran pregunta. Hay una porción maravillosa de la Escritura justo en el medio de la Biblia, en el Salmo 119, que es el salmo más largo, más extenso de toda la Biblia. Se encuentra principalmente en la mitad de la Biblia. Y en el salmo anterior, una disquisición, el Salmo 118, versículo 8, es el versículo central de toda la Biblia. O sea que si nosotros contamos todos los versículos desde Génesis hasta Apocalipsis y lo promediamos, el que da justo en el centro es el versículo 8 del Salmo 118, que dice así: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Este tiene que ser el centro también de nuestra sabiduría para madurar como personas. Mejor es confiar en Dios que confiar en el hombre. Volviendo al Salmo 119, que nos va a ayudar a tratar el tema de hoy, hay un versículo, que es el versículo 11 del Salmo 119, que nos muestra cuán importante es la palabra de Dios para batallar contra la tentación. El versículo 11 de este Salmo 119 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. El salmista mencionó su corazón, la parte más profunda de su ser. Y notemos todo lo que la palabra de Dios era para el salmista. Allí en el verso 14 de este Salmo 119 dice que la palabra de Dios era su gozo. En el versículo 15 dice que era su meditación. En el versículo 24 dice que la palabra de Dios era su delicia. En el versículo 25 dice que era su vida. En el versículo 43 dice que la palabra de Dios era su esperanza. En el versículo 47 dice que era su pasión. En el versículo 50, su consuelo. En el versículo 72, su tesoro. En el versículo 105, su luz. En el versículo 120, su temor. En el versículo 131, su alabanza. Y en el versículo 173, su prioridad, culminando en el versículo 175, diciéndonos que la palabra de Dios era para él su ayuda. Todo esto indica que la palabra de Dios ocupaba un lugar profundo, privilegiado y seguro en la vida del salmista. La palabra no estaba simplemente en sus manos, como la tenemos muchos de nosotros, en nuestra Biblia, sino que él la tenía atesorada en su corazón. Menos la tenía
debajo de la pata de la mesa que estaba media chueca como para nivelarla. La palabra no estaba olvidada sobre algún mueble. Él la amaba y la tenía atesorada en su corazón. Y la hacía su razón de las actividades principales de su vida. Y podríamos preguntarnos aquí, ¿qué es la palabra de Dios para nosotros? En segundo lugar, este Salmo 119, versículo 11, dice, en mi corazón atesoro. Otras versiones dice, he guardado. El corazón del salmista era un cofre permanente para la palabra de Dios. En los tesoros se guardan cosas valiosas, preciosas. Él la leía y la escuchaba con discernimiento, la recibía con gozo, la cumplía con perseverancia, la defendía con denuedo y la estimaba con abnegación. Notemos que los enunciados que revela la presencia continua de la palabra de Dios en el corazón del salmista es, no me olvidaré de tus palabras, dice en el versículo 16, guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, en el versículo 44. Busqué tus mandamientos, versículo 45. No me he apartado de tu ley, versículo 51. Tus mandamientos he creído, versículo 66. Tus mandamientos siempre están conmigo, versículo 98. No me apartaré de tus juicios, versículo 102. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin, versículo 112. No me he olvidado de tus mandamientos, versículo 141. Y tus mandamientos he puesto por obra. Vemos entonces que la ley del Jehová, la palabra de Dios para el salmista, no era un libro común y corriente, un rollo común y corriente. Era algo que él atesoraba en su corazón y que le aplicaba en su vida. No era algo que tenía guardado celosamente, sino que la guardaba él en su vida celosamente para aplicar. Sigue diciendo el versículo 11 de este Salmo 119. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Cuál era el tesoro que el salmista guardaba en lo profundo de su corazón? Como dijimos, en el versículo 1 dice la ley de Jehová. En el versículo 11 dice los dichos de Dios. En el versículo 15 dice los caminos del Señor. En el versículo 30 los juicios de Jehová. En el 88 los testimonios de la boca del Señor. En el 91 la ordenación de Jehová. En el 115 los mandamientos de su Dios. Y en el 123 la palabra de la justicia. Estos términos muestran que el voto de lealtad no era una filosofía humana, no era sobre el consejo del mundo, sobre la ciencia contemporánea o de la época del salmista, no era sobre la religión de sus padres o el dictamen de la mayoría, no era sobre un tema político, sobre la voz de la tolerancia, la interpretación de la clase sacerdotal, la tradición antigua, la última moda, o incluso sus propios deseos y pensamientos. Solamente la palabra que fluía de la mente divina gozaba de la confianza completa del salmista. Volvamos a preguntarnos, ¿qué es la palabra de Dios para nosotros? ¿Qué son los dichos, los consejos del Señor para nosotros? Y ahora en el versículo 11 que estamos examinando, este Salmo 119, dice, ¿para qué? En su corazón había guardado los dichos. Dice, para no pecar. ¿Cuál era el propósito esencial del salmista? Evitar el pecado. Y el pecado es el mal perenne de la humanidad. Es un acto inicuo, lo dice en el Salmo 119, versículo 3. Una condición inmunda, versículo 9. Un camino torcido, versículo 10. Una mirada soberbia y un destino condenado, versículo 21.
un deseo vano, versículo 37, un estado de esclavitud, versículo 45, un vínculo de impiedad, versículo 61, una actitud hipócrita, versículo 113, una maquinación maligna, versículo 115, un viaje de opresión, versículo 121, un sendero de mentira, versículo 128, un manantial de violencia, versículo 134, y una vida sin esperanza, versículo 155. Así definía el salmista el pecado, el permanecer en pecado, el vivir en pecado. Esto muestra que su ejercicio espiritual constante y aprecio por la palabra de Dios no era un simple esfuerzo para agradar a sus padres, una búsqueda de una vida sana, un sueño de marcar una diferencia, ni tampoco un simple anhelo de recibir alguna honra personal. El salmista había llenado su corazón de la palabra de Dios para que el pecado no pudiera penetrarlo, contaminarlo y dominarlo. Volvamos a preguntarnos, ¿qué pasa con el pecado en nuestras vidas? ¿Lo podemos controlar? ¿Lo podemos vencer? ¿O nos domina? Y por último, este versículo 11 del Salmo 119 dice, mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. Pecar contra el prójimo ciertamente es una ofensa seria, pero pecar contra el Dios del cielo es una desgracia indescriptible. Mientras que otros se interesaban en agradar a los hombres o a sí mismos, la meta del salmista era agradar al Señor. Él no apartaría su mirada de Dios para deleitarse en la injusticia. No abandonaría a Dios para conservar a su familia. No desobedecería a Dios para respetar a los hombres. No renunciaría a Dios para ganar al mundo. Y no ignoraría a Dios para cumplir su propia voluntad. El salmista guardaba la palabra de Dios en su corazón para no pecar contra Dios. ¿Qué acerca de nosotros? Aunque es cierto que no hay manera de agradar a Dios y evitar el pecado sin atesorar su palabra en lo más profundo de nuestras mentes y de nuestros corazones. Este Salmo 119 en su versículo 11 incluye a la gente joven y debemos meditar si deseamos alcanzar el favor de Dios y la santidad espiritual. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Este es un recordatorio constante a guardar la mejor cosa, la palabra de Dios, en el mejor lugar, en el corazón, con el mejor propósito, para no pecar ante el mejor ser, Dios. ¿Estaremos dispuestos a guardar la palabra de Dios en lo más profundo de nuestro ser, a que sea lo más importante de nuestra vida? Si lo hacemos, tenemos la plena seguridad que podremos vencer a la tentación y no permitir que el pecado nos controle y domine y nos haga esclavos. Ahora que tenemos un poco más de tiempo, yo te animo a que leas todo el Salmo 119, que habla desde el principio hasta el fin en cada uno de los versículos sobre la palabra del Señor y sobre la importancia de no solamente conocerla, sino aplicarla en nuestra vida. Y yo deseo con todo mi corazón que lo intentes hacer, como lo intento yo. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés.